Muy buenas, banda. Yo soy Franca el Monitor y estamos en un nuevo capítulo de Hablemos de este pequeño podcast, grabación, o como quieran llamarle, donde hablamos de lo más candente de la cultura geek. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de The Suicide Squad, la nueva película perteneciente al universo extendido de DC. Y para hablar pues de esto está con nosotros nuevamente Fenrir Mucho gusto, gente. y Kamen Rider Wizard. Buenas, banda. Aquí con todo para hablar de la película más chingona que he visto últimamente de DC. La verdad es que sí, es un trabajazo por parte de James Gunn, ¿eh? Sí, o sea, de que desde que lo corrieron de Marvel y rápido lo llamó Warner, ya sabes de qué iba a ir la cosa. O sabes de que se venía algo grande. La verdad es que sí, fue una contratación un poco discutida por parte de todos, pero al final se dio algo bastante productivo. Y es que, bueno, para empezar, The Suicide Squad fue un sube y baja, o sea, la vienen confirmando la secuela desde el 2016. Y hubo muchísimos cambios de escritores, muchísimos cambios de directores, muchísimos cambios de prospecto de qué personajes utilizar. O sea, vamos desde el punto de que primero era David Ayer, luego vinieron como dos, tres directores más, creo que hasta a Goyer, que es normalmente el guionista de estas películas, le ofrecieron dirigirla y él lo quiso, pero no fue sino hasta que salió a la luz toda esta cuestión acá en 2018 de que James Gunn iba a ser despedido de Disney, que fue como el momento en el que DC se puso trucha y le dijeron, vamos a darte un papel de director, puedes elegir la IP que tú quieras. Estaba entre Suicide Squad, estaba entre Superman, creo que también le ofrecieron una de dirigir las Gotham City Sirens. Fue todo un despapalle, pero hasta ese momento fue cuando DC dio el tiro en el blanco, le dieron la libertad creativa que ya era necesario que en este universo le empezaran a dar a los directores, y surgió esta pequeña maravilla. Un trabajo muy bien realizado por parte de James Gunn. Se nota que le dieron libertad creativa para hacer sus cosas. Y creo que en general eso es algo que la distancia un poquito más de la mayoría de productos que han realizado en cuanto a películas. Porque pues como mencionaste, pues se nota mucho la mano de los directivos en películas anteriores. Y aquí se nota mucho la libertad que tuvo James Gunn de hacer literalmente lo que quisiera. Sí, yo creo que uno de los aspectos más conflictivos cuando hablábamos del universo extendido de DC era que muchas veces se reportaba que los directivos metían mano y cortaban escenas o imponían más escenas de las que eran, y salía muchas veces de que el director salía a comentar que la versión que veíamos no era lo que él planeaba en un principio. Por ejemplo, ¿no? Pues vamos al caso de Batman v Superman, que hubo un montón de versiones. Bueno, la versión estándar fue una recepción bastante mixta y se tuvo que lanzar la versión definitiva, por así, vamos a decirlo, el Snyder Cut de Batman v Superman. Mejora mucho una película que puede gustarte o no, pero ya con la edición especial ya es más coherente, demostrando otra vez que los directivos estaban saboteando la película. Y con Suicide Squad de 2016 fue el mismo caso y peor. Acá se habla incluso de que hubo más escenas que grabó Jared Leto que no quedaron en la película, incluso escenas del tráiler que nunca se vieron en el producto final. Yo creo que si a una película le afectó duramente el cambio, la intervención de directivos y productores, fue a esa segunda película del universo extendido, el Suicide Squad. Bueno, no la segunda, pero sí fue la primera que ya empezó a querer darle continuidad al universo. No sé si me estoy explicando mi idea. Sí, creo que se nota un poco la explicación, el cómo, tanto con Batman y Superman como con la primera Suicide Squad, la intervención, la mano de los directores. Se supone que cuando sale una versión extendida no se tendría que llegar a considerar, o incluso la gente a evaluar de manera diferente el producto. Simplemente decir, bueno, pues agrega escenas, es más coherente, es un poco más grande. Pero el caso de Batman y Superman es el punto de que incluso los críticos decían, hey, esto merece ser valorado de una manera diferente. Había gente que le daba un puntaje bastante más alto porque decían, hey, esto es coherente, esto tiene más lineamientos, esto está bien hecho y no está mal entrecortado como la versión que salió en cines. Y en el caso de Suicide Squad,
que incluso hay gente que dice, hey, un Snyder's Cut, porque dicen que incluso la película estuvo muy censurada, etcétera. Y se nota que aquí James Gunn pudo hacer todas sus cosas porque prácticamente la película dice, hey, fue hecha por James Gunn, nótalo. Sí, fue como uno de sus principales caché desde el momento en que se anunció que él iba a ser el director, fue el principal caché de la película. Eso es producto de James Gunn. Y te lo saltaban en cada momento. Del director que te trajo Guardianes de la Galaxia 1 y 2, pues trae también The Suicide Squad. Y a que algunos se molestaron por eso, yo digo, no hay ningún problema. James Gunn merece reconocimiento por el trabajo que ha hecho en el cine de superhéroes. Y ese trabajo no es una excepción. Más dándose cuenta que es una de las producciones que ya van a empezar esta verdadera libertad que quería darse desde el principio el universo DC, algo que no tuvo desde el inicio. Sí, es una carta fuerte que James Gunn haya demostrado que puede hacer una película de autor con, bueno, no tan de autor, pero sí una que le permite explayarse como es él como director, sin ninguna restricción, ni siquiera de edad, porque si bien los Guardianes de la Galaxia son muy divertidos, James Gunn sí se limitaba mucho. Si ves un poco más de su filmografía, te vas a dar cuenta que Guardianes de la Galaxia fue uno de los trabajos más relax en ese sentido. Y eso me parece bastante bien. Ahora, también vamos a ser justos. James Gunn solo le toca vivir una nueva era y ser parte de esta nueva bocanada de más libertad creativa, porque esta libertad creativa ya la tenían Shazam y Mujer Maravilla, y quedó muy reafirmada qué tan necesaria es con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que le pasa por encima a la versión que tuvo que rescatar Josh Whedon. Sí, realmente es algo que era necesario y algo que esperemos ver explotado más en todo lo que sigue del universo extendido de DC. Además, bueno, pues precisamente creo que es hablar precisamente de qué libertad creativa o qué fue lo que hizo James Gunn en esta película que la hace tan especial, porque bueno, a nivel crítico ya es considerada una de las mejores películas, si no es la mejor, del universo DC. Y bueno, creo que es preferente hablar un poquito de la trama en general. La trama nos presenta nuevamente un escuadrón suicida. Había mucho revuelo al principio porque decían, es un reboot de lo que ya hizo David Ayer. No, señores, no es un reboot, es un soft reboot y no es como que elimine lo que ya haya pasado dentro de este universo. Al contrario, es algo que sucede mucho dentro de los cómics del Escuadrón Suicida, porque bueno, su nombre lo dice, aquí vienes a morirte para ganarte un poco de libertad. Y nos muestra una alineación completamente nueva. Aquí la parte positiva podría decirse es que nunca nos dicen el destino de otros personajes fuera de Harley Quinn. Nos dicen, simplemente nos presentan un nuevo escuadrón para una nueva misión. El único que regresa son el líder Rick Flag, Harley y Capitán Boomerang. Y aquí, un poquito ahí el detalle, no sabemos si esto es antes o después de Birds of Prey, porque dicen que Harley regresó a prisión por robar un banco. Con el final de Birds of Prey queda a la interpretación si volvió a las andadas, si simplemente fue una diversión, por así decirlo, o si esto se ubica antes y después de la libertad ocurre Birds of Prey. Es un detalle ahí como que a resaltar. Bueno, fuera de esto, se nos habla la película viendo a Savant, un personaje ya clasificación D, si no es que clasificación D dentro del universo DC, así como a otros personajes como Whistle, Javelin, TDK, Bloodward, Mongal, un popurrí de personajes que no sirven para nada, literalmente hablando. Así es, literalmente en los primeros 5 minutos se nos presentan todos estos personajes y en los primeros 10 minutos ya se mueren todos los personajes, menos Harley Quinn y pues obviamente... Tampoco se nos muere Rick Flag de una, él es el líder de la misión, por así decirlo. Que en términos generales tienen que ir a la isla ficticia de Corto Maltés. Aquellos que hayan leído o visto la película de The Dark Knight Returns, es una creación original de Frank Miller y casi no se nota que es una referencia a Cuba. Y bueno, siendo justos, en la película está bastante raro cuál es realmente la referencia de Corto Maltés, por ejemplo, porque están en una isla, pero esas broncas que se cargan se la podría aplicar a varios países latinoamericanos. Sí, es un extraño popurrí, también porque trataron de darle un acento único, pero hay veces que suena como argentino, otras veces como portugués, otras veces como español mexicano. Es como, ¿qué estás hablando aquí? Es una mezcla entre acento cubano, a veces toques colombianos y toques argentinos. Y encima las pintas que dan son muy, muy latinas en general.
bueno, un poquito es como spoiler, hay una escena en un antro en la que prácticamente puede ser cualquier calle de México, de Colombia y los antros también. Sí, es un popurrí de muchísimas cosas. Eh, Como comenté originalmente Frank Miller la imaginó básicamente como una alegoría a Cuba en cuanto a situación política y su situación frente a Estados Unidos, porque eso hace una alegoría a la cuestión de la crisis de los misiles, que fue durante la Guerra Fría. Igual aquí más o menos se hace mención de eso, se quiere dejar que esa es la intención o ese es el contexto de la isla, aunque no se dice gráficamente. Sí, es bastante curioso todo eso, como fue un popurrí de todas las ideas de los gringos sobre Latinoamérica. Está en una isla como Cuba, está en una guerra civil como Colombia. Tu bandera recuerda un poquito a la de Venezuela, pero en una parte alguien habla con acento argentino. De hecho, se le sale al general un boludo. Sí, Es y chistoso. el general es mexicano. Grande, o sea, con paréntesis, grande Joaquín Cosio. A toda la gente lo ama y no es de más. Es uno de los actores mexicanos más reconocidos de las últimas épocas. Actúa bastante bien y su cara de ojete hace que quede perfecto en el papel de un villano. Así es, parece que es alguien que simplemente nació para ser un villano, interpretar a villanos, porque personalmente yo en la mayoría de películas en lo que he visto, siempre lo he visto igual, con un porte de villano, un porte muy sádico, muy cruel, y le queda perfecto. Pues literalmente en una ocasión interpretó al villano definitivo, Satanás. Así que De hecho, estaba pasado de también es la lanza. voz de, y también es la voz de Ted. Ahí les las Sí, o dejo de tarea. sea, es perfecto en el papel que le quieras poner. Esa voz única, ese porte único. Es como un abuelito cascarrabias que en cualquier momento puede soltarse un putazo en la jeta. Y bueno, respecto a la escena inicial, yo ya lo había comentado con Sanka, pero desde el inicio del run de Tom Taylor en Suicide Squad, no había visto una madriza mayor a una unidad de Task Force X. Sí, es Salieron que papura. Sí, es que literalmente 10 minutos de la película bastó para que todo el escuadrón se fuera al carajo. Yo en un momento pensé, güey, esto tiene que ser como una especie de simulación, yo que sé, algo para probar al al integrante más reciente que era Savant. Dije, es como una recreación en el campo para ver si es confiable tu nuevo operativo o no. Pero literalmente no fue así, se murieron todos. Podría ser para algunos chocante, para otros puede ser hasta obvio, porque bueno, es el Suicide Squad y bueno, son tipos clasificación D, literalmente estos tipos no recuerdo haberlos visto en un run desde hace como 10 años y es bastante extraño realmente, se siente una vibra, no sé, como hasta poco natural en la narración. Creo que, a pesar de que creo que la película es buena, esta escena inicial me causa mucho conflicto, no sé si me gusta o no me gusta. Y tengo ahí la comezón de dos cosas. Uno es a TDK, este personaje que esa niña la conoce, pero está interpretado por Nathan Fillion. Y bueno, yo amo a Nathan Fillion como actor. Me encanta desde que lo vi en Firefly. Y siempre tengo la espinita que él es el cast ideal que yo quiero para Buster Gold. Y nunca se me ha hecho eso y al parecer nunca se me va a hacer porque interpreta puros personajes de que nadie recuerda o que recortan de la cinta al final. Y luego está Mongal, que viene siendo parte de la estipe de Mongul y se me hizo con un desperdicio siendo, bueno, es parte de una dinastía que le da de sus catorrazas a Superman. Se me hace como muy random que la terminen así cuando pudo haber sido un elemento que pudo haber durado más. En general creo que todos los personajes de la primera escena pudieron haber dado un poquito más, cuando menos, aun por más básicos que fueron, pero sí saca mucho de onda ver que en los primeros 10 minutos literalmente muere todo todo el equipo. Entonces, en lo personal, ese tipo de narrativas a mí no me gusta. El hecho de que diga, no, iniciamos como que en el presente, después procedemos a contarte un flashback de cómo llegaron a esa escena, y después más adelante, también en la película como spoiler, hay un momento también de flashback que me saca un poco de hondo, como que, no sé, corta un poco el ambiente, pero es entendible también a la vez. No sé, simplemente no me convence a mí mucho ese tipo de narrativa. A mí sí me gustó un poco esta narrativa que intercaló desde puntos de vista hasta líneas, hasta momentos de tiempo, de que, oh, mira, pasó esto y en lo que estaba pasando esto pasó aquello. Me gusta eso. Ahora, la escena inicial, pueden decir que sí es bastante
choqueante y hasta puedes decir para qué fue. Y más porque se había publicitado que había más miembros en esta alineación que lo que vimos en la primera película. Pero también como que se me hizo muy natural que eso pasara, ¿no? Porque prácticamente dan a entender que estos no eran una Task Force real, solo eran un señuelo para que la verdadera Task Force que planeaban mandar a Colton Maltese se infiltrara sin problemas. Ahora, que tristemente sí fueron usados peor que como carne de cañón, sí, lo notas desde que Whistle muere de una manera tan poco honorable o tan poco varonil o recordable, como nadie se fijó si era buen nadador para aventarlo al mar. Es una escena bastante ácida en su humor. Sí, pero creo Porque que queda perfecto para el tipo de personaje que es Whistle, porque admitámoslo, ¿quién se acuerda de un personaje como Whistle o quién cree que va a ser algo relevante para empezar? Era, desde el momento en el que lo viste, sabías que era un comic relief y para eso iba a servir y morir. Te digo, creo que eso es parte de lo que me conflictúa con esta escena. Puede ser choqueante y toda la cosa, pero ves a los personajes y de inmediato dices, pues se van a morir todos. ¿A quién le interesan? Siento que es lo que te impide, al mismo tiempo que puede ser choqueante, siento que es lo que te impide que te la tomes en serio. Por eso te digo, en un principio creí que puede ser una simulación, puede ser algo para ver qué tan bien se puede desempeñar Savant, que para rematar, Savant es el único que se acobarda, regresa y le tienen que volar la cabeza. es que yo creo que, bueno, ese es perfil de psicópata. Sí, muy valiente hasta que te encuentres en una situación en la que no tienes el control y te acobardas fácilmente. Le pasó lo mismo. Este se sentía rudo, invencible, vio que lo iban a acribillar y que todos sus compañeros estaban cayendo como moscas y sintió el miedo. O sea, mínimo yo siento que sirvió para dejar en claro el tono de esta película. Un tono muy relajado, pero muy ácido en su humor. Sí, es cierto. Creo que al final la única muerte que puede importarle a alguien es la de Capitán Boomerang. Creo que esa sí nadie se le esperaba. Uno pensaría que iba a ser más teniendo en cuenta la relevancia que tiene, no tanto en los cómics o algo así, sino en el universo DC expandido, porque bueno, ya está asegurado que fue uno de los primeros enemigos de Flash y también está afianzado en su anterior experiencia en la anterior misión del Escuadrón Suicida. Sí, creo que es lo único que te puede como, no esperaba que se muriera este vato hasta el al mero principio. Y luego la situación en la que quedan Harley y Rick Flag no es como que sea mucho mejor. Vamos, hasta el mismo Rick Flag dice, bueno, yo no tuve oportunidad de elegir este equipo. Estoy trabajando con lo que me dieron. Sí, porque como veremos más adelante, el verdadero gallo de Amanda Waller era Peacemaker, no Rick Flag. Sí, que bueno, es prudente hablar de este segundo equipo, porque mientras lo masacran, porque Blood Wars los traicionó y fue el primero en que le volaron la cabeza, descubrimos que hay un equipo 2 que está entrando por otra parte de la isla. Un equipo formado por Bloodsport, Pacemaker, Ratcatcher 2, Polka Dot Man y King Shark. La verdad es la joyita y junto con Harley y junto con Flag son los que toman el mando de la película, son el equipo principal y son los que realmente nos hacen sentir apegados de un modo u otro a esta película. Y la verdad, muy buen equipo. La verdad me gustó mucho cómo está el equipo. También no sé, el hecho de que duraran, a diferencia de la primera Suicide Squad, en las que poco a poco se iban muriendo, un detalle que me gustó, vaya, el que poco a poco se fueron muriendo para decir, hey, si es un Suicide Squad, aquí la gente sí se va a morir. Aquí, aunque duraron bastante en la película, me gustó cómo los fueron desarrollando, me gustó cómo fueron funcionando como equipo y cómo poco a poco se fueron afianzando. La verdad, en general está muy bien el equipo y también los actores que lo interpretaron está bien. Sí, me gustó esa segunda alineación, sí estuvo mejor pensada y todos me agradaron, pero yo siento que quienes más se llevan la película hasta cierto punto son Peacemaker, interpretado por John Cena, tarararán, ya tenía que decirlo, y Bloodsport. O sea, me gustan mucho las pullas entre ellos. Entre otras cosas, porque siento que eso que dice John Cena, digo Peacemaker, es algo que le pudo haber dicho John Cena en algún momento de su vida a algún luchador de la WWE al que le haya caído mal.
los recluté a todos por sus habilidades únicas. Él hace lo mismo que yo, sí, pero mejor. Se lo puedo haber dicho a Shawn Michaels, a CM Punk, a Triple H, a Kurt Angle. O sea, yo sí lo voy a decir. En esta película no hay un Peacemaker, es John Cena interpretándose a sí mismo. La verdad es que sí, es que su porte es como, no te lo puedes imaginar de otra cosa, lo ves y aunque se caracterice o algo es John Cena. De hecho, llegamos a un punto en el que nos dijimos, bueno, ¿cómo John Cena, el estereotipo estadounidense hecho persona, puede colarse en una isla tan latinoamericana? En un momento los están buscando y pasan y es como, a ver, entre todas las personas que están allí, una chica portuguesa, un afroamericano, lo que sea King Shark y un vato escuálido, ¿cómo no notas que el alto, 2 metros, güero, bien peinado, con pantaloncillos, no es un estadounidense? ¿Qué estás ciego, carnal? Literalmente es el estereotipo natural de de un estadounidense, o bueno, de un soldado estadounidense. Un turista Y estadounidense. sí, de hecho, y coincido en el hecho de que no solo en este papel, sino en general, la mayoría de veces que he visto actuar a John Cena, generalmente es ver a John Cena nada más, no lo ve el intérprete, un personaje, sino siendo él John Cena nada más. Ya sea John Cena asesino, John Cena superhéroe, John Cena soldado, que pues ya es casi que lo tiene impregnado en la sangre, John Cena luchador, solo es John Cena. Sí. Yo creo que si tuviera una queja con esta alineación, y es más respecto a lo que le pasó a la primera, es que no pudimos ver juntos aquí a King Shark con el Capitán Boomerang. Yo creo que Porque hubiera sido una combinación brutal, principalmente por cómo vimos que Boomerang se relacionó con Killer Croc. En la primera creo que esto hubiera sido un reflejo bastante bueno. Creo que sí, Boomerang era un personaje que si bien no fue muy importante en la primera, sí le agregaba un tono de humor muy único, muy ácido, igual que el iba en esta cinta, la línea. Así que creo que hubiera complementado muy bien. Creo que es una de mis quejas en general. Igual, una de mis quejas va en la cuestión de Bloodsport. No tanto por la actuación o algo así, me parece que Idris Elba hizo un trabajo bastante bueno. Le impregna mucho una esencia única a este personaje, que rápidamente te hace sentir identificado. O no tanto identificado, te hace sentir que te gusta el personaje. Porque bueno, es una reinterpretación de un clásico. Incluso en los cómics ya se adaptó la apariencia que tiene en este momento, que por cierto es brutal. Me encanta el detalle de que pueda sacar sus armas de cada parte de su traje y mientras más las una, más potente es la arma que resulta. Es sencillo, es práctico, es emocionante y se ve visualmente genial. Pero mi detalle es más que, como él mismo hace el chiste al principio, si los tienes por habilidades únicas, ¿por qué aquí hay tanto güey que se parecen habilidades? No solo en esta película, sino en la anterior. Porque Idris Elba, su papel es básicamente un refrito del Deadshot de Will Smith. Muchos podrán decir, no, es que lo interpretó mejor y todo, pero realmente no, hasta su línea argumental es casi idéntica. Fuera de que fue entrenado por su papá y toda la cosa, su motivación con su hija y su relación, güey, es básicamente lo mismo. Al principio creí que iba a ser, de hecho, como un paralelismo, son contrarios, porque él deja muy en claro que él nunca quiso ser papá, especialmente por lo que su padre le hizo pasar, pero termina teniendo una relación con su hija que se le parece, porque sabe que lo mejor es él estar fuera de él y seguir un propio camino. No pude evitar pensar, güey, es otro Deadshot. Fuera de eso, el resto de la película bastante bien, bastante bien logrado. Fue un gran comienzo de personaje. Espero que podamos verlo mucho más en el universo expandido de ese. Sí, yo coincido un poco en el hecho de que, no sé, de alguna manera lo sentí como si fuera un Deadshot 2.0, pero intentando darle un poco más su esencia distintiva, pero de igual manera me sigue dando un poco esa esencia, principalmente por por el argumento que le dieron de su hija. Si bien intenta ser distinto en eso y me hubiera gustado que lo hubieran detallado un poco más, o que realmente si hubiera sido lo contrario a Deadshot, que se notaba mucho el amor por su hija, aquí en un principio nos hace notar, hey, no, es que yo no quería ser padre y yo no quería estar contigo, yo ni siquiera sé por qué por qué vienes a verme. Yo ni siquiera debería de estar enterado de tu existencia prácticamente. Pero después te das cuenta de que, hey, no, él realmente sí se preocupa mucho por su hija y lo está haciendo por ella. Y
aunque como tal el personaje es bonito, de igual manera, no sé, un poco incómodo y relacionado de igual manera con Deadshot. Pero sí que es cierto que de igual manera logra ganarse su nicho, aparte. Sí, yo opino igual que ustedes. Sí, es en esencia un Deadshot 2.0. Pero la diferencia es que la relación con su hija es más conflictiva. O sea, me dio mucha risa como al mero inicio se mientan la madre porque le dice, pinche inútil, ¿por qué te pusiste a robar algo que prácticamente puede hacer un celular? Nada más porque te quieres robar un pinche reloj inteligente. Toda esa parte donde se están mentando a la madre por lo del robo de reloj inteligente me gustó, pero en esencia sí es un Deadshot 2.0, aunque eso sí, me atrevo a decir algo. Este tiene más presencia que Deadshot, sin ofender. Que es su participación y su relación con Ratcatcher 2 es lo mejor de esta película en términos generales. Está muy bien desarrollado y James Gunn supo dirigirlo de una muy buena manera. Es ya como un sello de él en su dirección. Tiene personajes poco relevantes con pasados trágicos que trata de darle una unión familiar. No es algo nuevo, vaya, que no le hayamos visto desarrollar y como siempre lo hace bastante bien. Sí, pero sí le da su propio detallito el Idris Elba. Y el personaje como tal también da un poco para diferenciarse un poco. En general sí creo que la presencia que tiene sí lo hace un poco sí lo hace diferencial y lo hace ganarse nuevamente su dicho aparte. Idris hace un trabajo fenomenal, pero saltándome un poquito de los personajes del Suicide Squad, lo que hace Viola Davis como Amanda Waller es santa madre de Dios. Si hay un casting perfecto en todo el universo DC de las películas, es Viola Davis como Amanda Waller, porque no solo le imprime una presencia espectacularmente única, la hace verse como lo que es una tremenda hija de perra. Porque precisamente el argumento que utiliza para meter a Bloodsport directamente en el Suicide Squad es, tu hija hizo un robo menor, sí, pero en el estado en el que está y con su edad, yo puedo meterla a la cárcel y puedo traerla aquí a Bell Reeve, donde te puedo asegurar que alguien la va a apuñalar por la espalda. Es simplemente magistral, tan magistral que puedes sentir, puedes palpar el miedo, no solo que le meta a Bloodsport, sino que le meta a sus propias personas. Ni siquiera su personal se puede imaginar que lo que le está diciendo es realidad. Es, vaya, te da la sensación de que estás viendo al personaje del cómic estar directamente en la pantalla. Es una sensación única y lo voy a repetir. Si algo se hizo bien en la anterior Suicide Squad, fue elegirla a ella para hacer este papel. Sí, yo creo que esta Amanda Waller es el caso perfecto, no solo por la apariencia, sino por la personalidad. Digo, no se te olvida que esta es la hija de la chingada que tiene que comandar a otros hijos de la chingada para hacer cosas que solo unos hijos de la chingada pueden hacer. Es increíble ese personaje. Hasta siente satisfacción lo que le pasa al final. ¿Hay algún momento en el que Amanda Waller trata de volarle la cabeza a todo el Suicide Squad porque desobedecen sus órdenes? ¿Y qué es lo que hace su equipo? En un momento como de rabia, le dan un bastonazo en la cabeza y la dejan inconsciente. Lo repetí mucho cuando lo vi en ese momento y es, güey, sientes la satisfacción, sientes como una liberación en tu alma de ver que a Amanda Waller le dieron en su madre por alguna vez en la vida. Peor aún cuando se despierta y tiene que traer hielo para que no le duele el putazo. Es como, güey, qué bonito es ese sentimiento, qué liberador. Sí, La escena retrata perfectamente cuando tienes un jefe, un profesor, un superior al que odias tanto, el que es tan castroso, al que dices, ay, tengo ganas de meterle un severendo putazo en la cara, por favor, para que se caiga de una vez. Y esta escena lo trata perfectamente con el golpe. Es tan cómica y también liberadora por el momento. Es muy buena. Y Amanda Waller en general, muy bueno también. sí, pero como ya dijimos, esto es una misión de hijos de la chingada. ¿Y qué más hijo de la chingada que aniquilar todo un campamento de la resistencia? Sí, esa escena es perfecta porque es básicamente Bloodsport y Peacemaker midiéndose los pitos y a ver quién asesina. De hecho, hay una escena que le ejemplifica bien. Matar a uno mejor no hace que cuenten más muertes y él le dice, solo cuando lo haces muy cabrón.
y Bloodsport tiene que admitir que es verdad. Si lo haces que la muerte luzca más cabrona, así cuenta mejor. Pero sí, bueno, es como la parte disfuncional de este equipo. No saben lo que están haciendo, solamente saben que tienen que hacerlo. Y eso es perfecto. Principalmente por los otros 3 integrantes de este escuadrón B, que son Ratcatcher 2, Polka Dot Man y King Shark. Creo que son personajes, al menos 2 de ellos, Polka Dot Man y Ratcatcher 2, que nadie en general conoce. Son como personajes muy escondidillos ahí del lore de DC. Y creo que esa es parte de esta tendencia que se ha modernizado mucho desde que Tom King tuvo el run de Batman, hablando un poquito de los cómics, que es agarrar personajes que casi nadie recuerda, literalmente son categoría D, e impulsarlos a un nuevo nivel de popularidad. Se hizo con Kid Man y ahora se está tratando de repetir ese boom con estos 2 personajes, porque bueno, ¿qué tanto interés puede generar alguien que se llama Cazador de Ratas y Hombre Puntos? Así es, bueno, así como lo mencionas, desde mi perspectiva, que como una persona que no lee mucho cómics y que tampoco está tan metido dentro de este tema como ustedes dos, tanto Ratcatcher 2 como Point Man, yo los veía y era como un poco de... Siento que estos se van a morir rápido, pero Ratcatcher se lleva muchas escenas, se lleva muchísimo carisma en general, siento que a muchas chicas les va a encantar el personaje, y Polka Dot Man también, también lo mismo, no sé, como que le da una fibra distinta al equipo también. Hay momentos que lo diferencian mucho, hay momentos que también destaca, muchos momentos divertidos, en general también propicia muchísimos momentos divertidos. Y como alguien precisamente que no lee mucho de los cómics, les hizo interesarse un poco más dentro de ellos dos y saber un poco más de ellos. Entonces creo que de esta perspectiva logra su punto de intentar atraer a más gente a los cómics, porque precisamente son personas, en general, casi todos los personajes de aquí, a gente que no conoce mucho de los cómics, los va a motivar a conocer un poco más de ello, como en mi caso lo está haciendo. Sí, de hecho, estos personajes en algún momento te puedo asegurar que son los que van a estar, güey, soy literalmente yo. Y no por las motivaciones correctas, sino por los traumas que trae adentro la gente y trae adentro esos personajes. De hecho, el trasfondo de Ratcatcher 2 puede ser un poquito cursi, un poquito cliché, pero está bastante bien ejecutado, porque, bueno, sus habilidades o su distintivo es un legado de su padre, de Ratcatcher original, interpretado por Taika Waititi. Un cameo bastante bonito realmente y se implementó bastante bien. En Rápido su trama significa que él era un genio, pero él también era un adicto, y su adicción hacía que vivieran en las calles. Y él por eso inventó esta máquina capaz de controlar a las ratas y fue lo que les permitió sobrevivir, porque les ayudaban a encontrar refugio, a mantenerse calientes, a encontrar cosas perdidas para revenderlas o para entregarlas y así tener un peso en la bolsa. Es algo, les digo, puede ser cursi, puede ser cliché, pero está muy bien ejecutado, especialmente con el soundtrack que eligieron para estos dos. A cada escena que aparece, cada escena que es un flashback de ella es un momento bastante bonito y es un momento bastante conmovedor. Por el contrario, Polka Dot Man trae otro trauma encima, que a él lo querían hacer un superhéroe de la fuerza. Su mamá tenía este ideal sobre los superhéroes y quería convertir a todos sus hijos en uno. Dice que él fue uno de 5 hermanos. Quién sabe qué les habrá pasado a los otros. Algunos murieron, otros no. Pero ahora todo lo que puede ver o todo el trauma que tiene es ver a su madre en todos lados, y es el chiste más recurrente y mejor ejecutado de esta película. Es una mamada. Literalmente. Son mamadas. Pero yo también opino lo mismo. Creo que Ratcatcher y Polka Dot Man son una sorpresa bastante agradable. Es más, yo personalmente sentía que la Ratcatcher iba a morir. Porque ya decía, es muy blanda, es muy asustadiza. Y hasta Peacemaker le dice de forma despectiva Millennial. Prácticamente como diciendo el pinche generación de cristal. Yo dije, esta se va a acobardar a tal punto que la van a matar de la peor manera porque no tiene un poder chido. Y no, tiene un poder bastante curioso cuando lo piensas bien, que sí puede ser bien utilizado y puede ser hasta un arma biológica, porque no olvidemos que las ratas propagan muchas enfermedades con sus mordidas y su tacto.
Así que me sorprendió lo mucho que se hizo con ella. De hecho, bueno, no fue la MVP de esta película. El MVP Pero fue lo el hizo muy bien. poderosísimo Sebastián. Uf, el besto personaje del universo de ese. ¿Qué digo del universo de ese? Del multiverso, de lo que quieras. Él es el mejor, el más grande, el frescopana, todo lo que quieras decirle, pero ese cabrón es la ley. Va a hacer vender muchos peluches de ratones con su abriguito. Y además va a hacer también a mucha gente mamadora con las ratas. Pero Como en su sí momento fue coincido en el hecho Ratatouille. de que sí era. En lo personal también se veía como un personaje que iba a morir. Pero después te das cuenta también un poco de sus poderes y dices, hey, aquí en Latinoamérica realmente dominaría Latinoamérica. Tan solo que en el barrio, con tantas ratas que hay, Dios mío, ¿qué no haría? Te puede meter 12 ratas en el culo. Pues de hecho, acuérdate que lo que realmente derrota, bueno, lo que ayuda a vencer al villano de esta película es que literalmente ya sabiendo que en Latinoamérica hay una gran población de ratas, las invoca todas. Por lo menos todas las ratas de Corto Maltés hicieron presentes ahí, así que no sé si sentirme orgulloso u ofendido, pero fue chistoso. Un Y poco de punto las aparte dos, también, el poder Latinoamérica. sí. El otro es Polka Dot Man. De hecho, yo creo que hago un paréntesis. Fíjense cómo ambos son un paralelismo bastante curioso. Porque a pesar de que Ratcatcher 2 es hija de un villano, le tiene mucho cariño. Incluso omite decir realmente que su padre era un adicto. Dice, eran sus defectos. Y su defecto lo acabó matando. O sea, se murió de un pasón. Y aún así le tiene mucho cariño, respeto y un grato recuerdo de él. Y el Polka Dot Man, según su mamá, lo quiso hacer un superhéroe y la acaba detestando. Es más, hasta Bloodsport le dice de broma, oye, tú Norman Bates, ¿qué haces? En referencia al güey de Psicosis, que también tenía una relación bastante enfermiza con su mamá. Yo personalmente digo que es como un Howard Wolowitz con poderes, pero por todo el asunto de mamá gorda y traumas. Pero también me gustó su poder. Yo sentía que iba a pasar algo de que se iba a recargar con sus lunares y iba a pasar algo bastante épico. Y no, murió de la mala muerte. Yo también pensé lo mismo de que él decía de que tiene que sacar sus lunares 2 veces al día. Entonces yo dije, wow, cuando se vaya a morir va a ser porque no pudo sacar sus lunares y va a pasar algo súper espectacular. Algo así como en la película anterior con Diablo, que de repente todos decían, nada más controla el fuego y huevos. Algo más o menos, y no exactamente igual, pero sí con la misma espectacularidad. De, wow, de repente no tiene sus lunares, ¿qué verga va a pasar? Sí, es una reimaginación bastante interesante del personaje. Su origen no fue así y tampoco sus poderes. Bueno, no estoy familiarizado con la versión más reciente porque realmente no recuerdo que le hayan hecho una versión más actualizada. Pero originalmente el tipo podía invocar lunares y estos lunares se podían hacer distintas cosas. Se podían hacer armas, se podían hacer objetos, se podían hacer incluso vehículos. Era ridículo pero funcional. Y aquí no, aquí sus lunares son un virus de otra dimensión. Y cada vez que los libera son básicamente una especie de ácido o láseres, no sé cómo decirlo. El chiste es que atraviesan todo lo que tocan, como si lo carcomieran, por así decirlo. Eso es bastante brutal cuando lo ves, un poco impráctico por el hecho de que pues no puedes apuntar a una cosa en específico, pero imagínate que lo último que ves es un lunar que te atraviesa la cara de un lado a otro, es brutal. También se hace el apunte de que aparentemente generan calor, porque fue uno de esos lunares los que activó los explosivos que tenía en el suelo. Sí, de hecho también es curioso que al parecer no muchos conocen la potencial de sus habilidades porque es el único que vemos con un inhibidor de poder en toda la película. Y un detalle ahí, hay un cameo de Calendar Man que se burla de él porque lo quiere contratar para el cumpleaños de su hija. Se me hizo algo bastante curioso. Más porque, bueno, nunca te da, hasta que ya conoces a fondo su poder, nunca te da como la impresión de que vaya a ser algo importante. Es como el güey que está ahí nada más para rellenar el equipo. Hasta que te das cuenta de, cabrón, este güey si quisiera podría dejarme como queso suizo. Ese güey podría matar a Batman fácilmente, si se De lo hecho, yo propusiera. tengo la teoría de que estaba en la cárcel precisamente porque mató a su mamá. Porque nunca se nos dicen por qué él está en la cárcel.
Ratcatcher fue porque la atraparon robando y lo clasificaron como un delito calificado porque consideraron que las ratas eran un arma. A Peacemaker tampoco se nos dice, pero pues podemos entender que fueron crímenes de guerra o algo similar. A Bloodsport por dejar en terapia intensiva a Superman. Y al parecer King Shark traga humanos a cada rato. No es muy difícil como imaginarlo, pero a Polka Dot Man casi nunca se nos dice. Yo tengo la teoría de que es eso y por eso ve a su mamá en todas partes. Es su complejo matricida. Sigmund Freud estaría orgulloso. Sí, pero volviendo un poco a la trama de la película, bueno, y hablando de otros miembros, yo creo que curiosamente quien destacó en la primera película, a tal grado que se hizo uno de los personajes más populares de ella, a tal grado que le sacaron un spin-off, yo la sentí que salía sobrando aquí. Harley. Sí, realmente desde el principio no sabes por qué sobrevive. Bueno, es por su agilidad y locura, todos lo sabemos. Pero en general en la trama no tiene tanto peso. Yo creo que es precisamente porque querían explorar más a estos nuevos personajes y el foco principal eran ellos. Pero pues es Margot Robbie, es Harley Quinn, es popular, es una parte fundamental del Escuadrón Suicida. Y además, admitámoslo, Margot Robbie se ve que ama el papel, ve que es uno de los personajes que nació para hacer y realmente lo interpreta bastante bien. Porque si bien Viola Davis considero que es el mejor cast y la mejor interpretación, Harley no se queda atrás. Es básicamente sacarla a ella de los cómics y traerla para acá. Y a pesar de que no hace mayor cosa, sigue siendo relevante para la trama. Bueno, en cierta parte también se entiende por el hecho de que estuvo en la película anterior, de que fue uno de los focos principales y de que aquí tenemos que explorar los nuevos personajes. Pero sí que es cierto que queda un poco opacada o simplemente dejada para esos momentos, un momento de humor. Entonces, no sé, siento que estuvo simplemente ahí por el humor y por el personaje como tal se hizo muy popular. No porque fuera a agregar realmente cosas importantes a la trama, que tampoco está mal, de hecho. Está, porque hace bien, sus apariciones están bien, sus momentos están bien en general. Sí, solo que sí se siente un poco apartada, más bien. Sí, pues bueno, la mitad de la película está lejos del Escuadrón Suicida. Literalmente queda muy por su parte y su parte de la trama bien podría omitirse y no habría mayor problema. No es malo, simplemente es bastante curioso. Pero considero que si hay un personaje aquí que sale sobrando es King Shark. Está muy bonito, muy adorable, muy gordito, muy abrazable, muy te puede comer cuando estás dormido, pero literalmente no hace nada. Y es bastante curioso porque Amanda Waller lo tiene ahí porque dice que es el personaje más fuerte del equipo y realmente es el personaje cuando menos más durable, porque le hicieron de todo y el güey apenas tuvo heridas. Pero realmente si ves su papel en toda la trama, no hace absolutamente nada más que lucir bonito. Sí, está muy desperdiciado en general King Shark. Porque sí, literalmente está ahí para ser bonito, para ser adorable. Siento que también es un personaje al que le van a vender muy bien los peluches y al que la gente también lo va a querer adorar por simplemente por cómo es el personaje. Pero no sé cómo explicar. O sea, sí, es que está con el equipo. Hay un momento en el que dice, sí, es que nunca he tenido amigos, y llega Ratcatcher y se dice, no, es que podemos ser tus amigos, nos puedes comer y nos podemos apoyar. Entonces de ahí también surge la idea de que, wow, cuando él muera va a ser porque va a apreciar realmente a sus compañeros y va a morir protegiéndolos, pero ni siquiera eso pasa. Realmente solo está ahí siendo adorable y llega de vez en cuando a comer humanos y cuando menos te das cuenta lo golpean, no aparece durante un buen tiempo en las escenas de acción y después está ahí como si nada. Sí, yo también tengo ese conflicto. Y más porque lo mismo, Amanda Waller ya había dicho que sin King Shark era muy difícil pasar a Corto Maltés. O sea, pasar a lo Jochen, a la base de operaciones. Yo sentía que iba a haber una escena de él, este güey madreando soldados a diestra y siniestra y devorándolos y partiéndolos a la mitad, o entrando en un modo frenesí como es un tiburón, pero no. O sea, sí tiene momentos, pero es raro que él no puede, él solo parece comerse una persona a la vez, cuando por lo menos yo esperaba de que un puñet se come a una, pero luego parte a la mitad a puñetazos a otra y luego a otra le rompe el cuello, no sé. Algo está mal cuando la versión de la serie animada de Harley Quinn, que ese sí literal no es muy feroz y que es un comic relief, o sea, al 100% tiene mejor uso que este. Sí, en Y general nada más está allí para lucir bonito, para vender juguetes,
tiene potencial para en alguna película en solitario o en alguna otra versión del Suicide Squad o como quieras tener otras apariciones, pero sí siento que aquí sale muy sobrado. Independientemente de eso, considero que también va a ser un personaje que se va a hacer bastante popular porque va a tener ahí una participación en una miniserie, ya lo habíamos comentado antes en otros medios, pero fuera de eso sí, o sea, aquí sale que esté quitando una o dos escenas que hacen muy bonitas, no hay mayor cosa. Es más que nada para memes, para material para páginas de Facebook, para que tener un peluche. Yo quiero un peluche tamaño natural de ese güey porque se ve bien abrazable, bien bonito. Y para hacer chistes como su disfraz de bigote o King Shark es un tiburón. Sí. Y no es que King Shark no sea una fuente de memes. El de la versión animada de Harley Quinn también es una fuente de memes. Pero comparando a otra versión animada de King Shark, el que aparece en Apocalypse War, ese cabrón sí se veía como un pinche monstruo. Y también es una fuente de memes. Literalmente él fue el que dio a entender que se culió a Constantine. Sí, bueno, creo que es la decepción de la película en términos generales. Pudo haber hecho más, sí, pero bueno, no está muerto, sigue pudiendo tener mucho potencial. Y bueno, creo que ya es bien la parte de la trama. ¿Por qué los envían a Corto Maltés a este equipo tan disparejo? Es porque tienen que asaltar una base que se llama Jotunheim, que fue una base de nazis que tuvieron allí en Corto Maltés una escapada después de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, momento latinoamericano, porque fue algo que pasó en Brasil y en Argentina durante los años En posteriores a la Chile. Segunda Guerra Mundial. No, nada pegado a la realidad, vaya. Pero, pero resulta que aquí está el asunto de que se rumora que hay un arma biológica llamada el Proyecto Estrella de Mar, Starfish, y tienen que destruir la base y tienen que destruir este proyecto, porque es un posible cataclismo para los Estados Unidos y potencialmente para todo el mundo. Y aquí es cuando se nos presenta como el grupo de villanos, que es el nuevo régimen de Corto Maltés, porque pues hubo recientemente un golpe de estado, donde un tal Silvio Luna y el general Suárez son los que tienen el control ahora del estado. Y precisamente como hay un nuevo control, temen que el proyecto Estrella de Mar pueda salir a la fuga y pueda darse este evento cataclísmico. Para poder silenciarlo tienen que ir por el dueño principal del proyecto, que es The Tinker. Nuevamente un personaje que no muchos conocen, que hasta ahora no ha vuelto a aparecer en los cómics y que aquí tiene una participación, digamos, prominente. Y de hecho es interesante que está interpretado por un Doctor Who. Así que ya va en la línea del personaje. De hecho, me gustó bastante su corta aparición. Me gusta también eso de que tiene presencia y todo, y no se ve realmente como una amenaza, porque no lo es. O sea, no es alguien con muchos contactos o poderes psíquicos. Simplemente cuando lo agarran y lo fuerzan a que él los ayude a entrar, todo ocurre bastante fácil. Pero cuando ves lo que le hizo a la gente que infectó con Starro, sientes que este es un hijo de la chingada. Y sí te Sí, hace de dudar. hecho, el villano principal de esta película es y siempre fue la estrella de mar favorita del universo DC, Starro el Conquistador. Visualmente es una adaptación preciosa del personaje, es excelente, tanto en su versión pequeñita, cosa bonita, yo quiero también un peluche de esos güeyes, hasta su versión Kaiju, que hasta se hace chistes de que, oye, güey, traigan a los titanes del Pacífico. Fuera de eso, pues sí, The Tinker es el tipo de villano que no es violento, es un villano tal vez sociópata, no sé cómo decirlo exactamente. Es un tipo que aunque parezca flacucho, indefenso, ha cometido cientos de crímenes contra la humanidad, literalmente es un científico de guerra. Sí, Como justo, bueno, reanimando un poco lo que dijo Kamen, cuando llega el momento en el que llegan con Starro y ven los experimentos que ha hecho y cómo actúa él, uno dice, wow, se ve hijo de puta, porque o sea, lo ves cómo actúa con completa calma, realmente es un poco como el caso de Amanda, de que la ves y dices, wow, es una doña más, pero cuando la ves como tal, como Amanda, dices, wow, qué hija de puta es capaz de llegar y mandar a una niña cualquiera a una cárcel en donde le pueden hacer lo que sea, lo que es lo mismo que estar en un lugar horriblemente en libertad, solo que aquí encerrados y con la posibilidad de que perfectamente te pase.
lo mismo con Tintín, que llegas al principio, uno lo ve y dice, wow, es indefenso, lo único que tiene de interesante o la única razón por la que están con ellos es porque es un científico, porque es alguien inteligente y porque el único potencial que él tiene es precisamente el pensamiento, ¿no? El ser intelectual y el poder dirigir toda la operación de Estrella de Mar. Pero cuando llegas a ese momento y te das cuenta de lo sádico que es, de que no estuvo en esa operación por nada, y no ha estado en Corto Maltés por nada, es porque realmente tiene esa presencia, aunque no lo haya parecido antes. Porque precisamente es alguien inteligente y supo actuar y supo decir, bien, los voy a apoyar porque sé que en cualquier momento tiene este puto tiburón gigante que me puede devorar, o estos sociópatas que me pueden matar en cualquier momento. Sí, como digo, es el típico arquetipo del científico malvado, del científico criminal de guerra. La verdad está bastante bien implementado, porque al principio es eso, no te da ninguna sensación, pero cuando empieza a hablar de sus experimentos, de sus proyectos, de que él está interesando en la conducta humana, te empieza a dar mala vibra, pero cuando ves de lo que fue capaz, y que incluso un alien como Starro lo odia por lo que le hizo, es cuando te llegas es cuando te das una idea de qué tremendo hijo de perra estás viendo. Porque vaya, él mismo lo dice, capturaron rivales políticos, periodistas, personas importantes que se trataron de refugiar en Corto Maltés y literalmente les arrancó la cara para ver si Starro seguía teniendo control sobre ellos, los partió a la mitad para ver si la influencia de Starro era suficiente para mantenerlos vivos, literalmente los mutó para ver cuál era la interacción con la Estrella de Mar. Es una cosa tétrica, y más cuando le dice a Rick Flag, les dice a Peacemaker que la razón por la cual fueron enviados no fue para evitar que esto se propagara por el mundo, fue para que evitaran que se diera a conocer que Estados Unidos fue el partícipe principal de este proyecto, que Tinker no era un aliado de Corto Maltés no porque sí, sino que fue financiado por el gobierno que estaban intentando proteger. Y literalmente ahí es cuando no solo resalta él por su hijo putés, sino resaltan los personajes de Rick Flag como el general patriótico que es, pero que al mismo tiempo es un ser humano que tiene un sentimiento y un ideal único, y Peacemaker, que te dice que no importa el bien de la minoría, tienes que hacer lo mejor para la mayoría. Y si permitir esos crímenes de guerra y a impedir que sean conocidos por el mundo va a ser lo que ayude al mundo a hacer un lugar mejor, o al menos un lugar pacífico, él va a hacer lo que tenga que hacerse para mantener así el mundo en paz. Son ideologías que en un punto se parecen, quieren lo mejor para la mayoría, pero es un punto de vista que ve en cada ser humano algo, o mínimo ve sus derechos, contra el que te dice literalmente la opción de que este mundo solo se mantiene por el sacrificio de unos pocos. Y no importa si eso es horrible, si es espeluznante, o si es un crimen de guerra, si eso existió, tiene que hacerse. Exacto, hace una perfecta alusión a su nombre, Peacemaker, intentar preservar la paz ante todo, aunque esa paz haya gente que la considere falsa, y sobre todo como que ese ideal del soldado perfecto, el de da igual, me dieron esta orden, yo voy a cumplir esta orden, da igual si te tengo que matar, da igual si tengo que matar a todo el equipo, la orden es, todo se va a destruir aquí, esa orden se va a cumplir. Es también un poco, es nuevamente ese ideal de soldado perfecto que en lo personal hace que, no sé, en lo personal hace que me guste mucho más el personaje, especialmente también por esos ideales de que el bien de la mayoría es más importante que el de la minoría, y el de que nos ha llegado a todo esto porque sí, que no se ha llegado únicamente con palabras bonitas o con acciones en generales bonitas, sino que se ha llegado porque hubo gente que se tuvo que morir, hay cosas que el país, que América ha hecho a escondidas y que han tenido que hacerse precisamente para que pudiera progresar todo. Sí, yo personalmente también considero que ese fue el giro como oscuro de esta película, que de ahí se pone un poquito más seria, si de ser sincero, poquito nada más, pero sí está bastante fuerte todo lo que pasa ahí, de, de que en realidad todo es una misión de encubrimiento, no una misión de golpe de estado ni nada, es una misión de encubrimiento de algo que hizo Estados Unidos, y Peacemaker y Rick Flag representan esos dos lados del patriotismo, ¿no? Rick Flag lo dice en una parte, ¿no? Es que yo sirvo a mi país, yo no soy una marioneta, pero no soy una marioneta. Para él servir al país es proteger a la gente
y hacer un mundo donde la verdad y la justicia existan aún a su manera. Para él eso es el estilo de vida mexicano. Y Peacemaker no, Peacemaker lo ve todo como, la pasa ante cualquier costo, aunque se vea mal. Y eso me hizo ya entender un poco por qué el personaje de el comedian de Watchmen está basado en Peacemaker. Todo eso que le oía decir al comedian en el cómic de Watchmen, fácilmente siento que se podía desplazar a Peacemaker. De hecho, creo que no sé si fue intencional o no, se hace una referencia a eso. Rick Flag y Peacemaker pelean por saber si van a darle a conocer esa verdad al público o se va a hacer la misión original, evitar que eso sea público, sea expuesto. Y Peacemaker termina ganando, como era de esperarse. Oye. Y Rick Flag le dice algo, Peacemaker, el hacedor de paz, qué buen chiste. Y el mismo Peacemaker en ese momento se siente como abrumado, en un momento se siente hasta paralizado, porque él mismo se acaba de dar cuenta de lo que acaba de hacer. No solo mató a alguien que era similar a él y que tenía los mismos objetivos e ideales que él. Es como ese es un momento como de tal vez puede redimirse, tal vez no, pero es un momento que está bastante bien logrado. Aunque esa posibilidad de redención se va un poco al diablo cuando empieza a cazar a Ratcatcher. Sí, cuando esa escena también no fue un poco más dura, el ver como, bueno, ya se nos había mostrado desde antes como a Ratcatcher, el personaje entre comillas más vulnerable, la más humana de alguna manera, ese momento en el que ves literalmente arrastrándose por el suelo, suplicando que no la maten, también fue como que una escena un poco más seria, más madura, un poco, en general creo que desde esa escena, desde el punto en el que entran y ven a Starro, da como que sí, un poco un giro un poco más serio a la película, un giro que en lo personal también me gustó mucho, que hizo James Gunn bastante bien, el cómo de repente también no te lo esperas, que de repente te metan un poco, tanto ámbito de política, este ámbito de ideales, de moral, y estas escenas un poco más fuertes, es principalmente esta de Ratcatcher, el cómo literal está llorando, suplicando por su vida, intentando hacer lo que ella piensa que es mejor, y con Peacemaker completamente absoluto en sus ideales y en sus órdenes. Nuevamente una serie consecutiva de sucesos un poco más serios y que cumplen bien con eso. Realmente te ponen un poco más serio en la película y cuando más tarde, después de verla, uno dice, sí, chistes tal y cual, pero realmente también te das cuenta de que hay momentos que son un poco más serios y que realmente te hacen pensar un poco más. ¿Y saben qué es lo peor si lo piensan en retrospectiva? Que al final la visión de Peacemaker ganó. Porque al final Bloodsport decide guardar esa información en un disco, bueno, en un servidor seguro, donde nadie la pueda ver, y se la entrega a Amanda Waller. O sea, Bloodsport mató a Peacemaker, pero la visión de Peacemaker ganó. Sí, de hecho, ahí ese es un punto importante. Bloodsport casi al inicio de la misión le dice a Ratcatcher, o mejor dicho, comparten esa visión, porque en algún momento Ratcatcher empieza a ver en Bloodsport a su papá, y Bloodsport empieza a ver en Ratcatcher a su hija, o mejor dicho, la relación que nunca pudo forjar con su hija, que también es bastante bonito, realmente bastante bien logrado en tan pocas escenas que tienen, pero se muestra como la vulnerabilidad de los dos. A final de cuentas, Ratcatcher siente que en él hay algo de bondad, y siente que por eso el pana Sebastián está tan confiado con él o quiere caerle bien. Porque, bueno, Bloodsport tiene una fobia para las ratas por cómo lo trataba su padre. Lo encerraba, cuando hacía algo mal, lo encerraba en una jaula llena de ratas hambrientas. Y para los que saben, los que pueden hacer las ratas, creo que están a punto de matarla, es cuando se sale ese momento. Es una escena muy decisiva. Intercambian balas y hace una alusión a lo que decían antes. Peacemaker dice que él es mejor que Bloodsport porque podría hacerlo todo mejor. Incluso si él puede asentar en un blanco, Pacemaker podía acertar mejor en el blanco, con una bala más pequeña que no tocara los bordes. O sea, un mejor tiro. Y aquí pasa precisamente eso. El Bloodsport gana porque su bala penetrante es más pequeña y traspasa la bala explosiva de Peacemaker. Más pequeña y puntiaguda. Cabe recalcar el punto de que la bala es puntiaguda porque la otra era lisa.
Sí, o sea, física off, ahí no le pienses dos veces, el chiste es ese, es la referencia, termina perforándole la tráquea a Peacemaker, una escena bastante bien lograda, pero bueno, como dice este Ratcatcher, en ese momento se mostró que sí tenía algo de moral, algo positivo, era algo bueno que había en él, y que tenía el potencial de ser un líder y un héroe, hacerlo mejor para sus personas y hacerlo mejor para otras personas, más allá de un asesino o un mercenario. Aunque bueno, lo correcto en qué sentido, porque ahora sí, se encubrió todo. Al final, el objetivo de Peacemaker se logró. Al final lo dice Amanda Waller. Bloodsport se volvió un héroe, se volvió un líder. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que se reformó o que se volvió en cierta forma más frío en sus métodos? Y bueno, eso y que realmente no sabemos cómo puede estar Corto Maltés mejor debido a que la ciudad quedó hecha de ruinas y posiblemente su nuevo gobierno va a tener que reconstruir todo con una economía hecha a pedazos. Otra vez Latinoamérica. Paralelismos de los buenos. Inmersiones, ahí rompen la cuarta pared, rompen el punto de incredulidad de la gente. Pero no, Lo fuera único, de eso, y ya hablando directamente del mero villano de esta película, entre comillas, Starro, como dije, visualmente una preciosa adaptación. En sus motivaciones, como que no. Es como un villano porque tenía que haber un enemigo en común, por así decirlo, dentro de la película. Realmente no sé exactamente cuál es su función, porque él lo dice, él era feliz flotando en el espacio y viendo las estrellas. Las personas lo capturaron y lo trajeron a la Tierra y experimentaron 30 años con él. Y es por eso que se puso a destruir todo. Y de decirle que Corto Maltés les pertenecía, era como su retribución. O sea, Starro no hizo nada malo. Todo lo malo lo hicieron los líderes de Corto Maltés, ya sea usándolo como un conejillo de indias, usándolo para silenciar a rivales políticos, a personas que incomodaban, o simplemente como un proyecto que iba a ser desechado. Ahí es también un punto, no sé si bueno o malo de la película. En general yo diría que es un punto flaco, independientemente de la adaptación, porque sí se siente como que es ya al final es como tenía que estar allí para que hubiera aquí un punto de inflexión, un punto de acción. y yo creo que también puede ser un bueno o malo que este Starro haya muerto así. Porque quiere decir que ya no volverá, entonces, ¿qué pasará? Porque él era un villano más bien de la Suiza, de la Justice League. Perderlo contra el Suicide Squad es que no lo veremos en secuelas o qué. Aunque Sí, yo creo que en defensa podríamos especular porque ese no era el Starro verdadero y que solo eran de la misma especie. Porque incluso lo dice Pinker, que el nombre de Starro se lo puso él como una broma bastante cruel. De que le puso el conquistador de forma bastante cruel en el sentido de que lo había capturado. O sea, sí, coincido mucho en el hecho de que es, de alguna manera, desde mi perspectiva también lo siento como que un poco desperdiciado, porque pues precisamente es un villano más bien de la Liga de la Justicia. eh, Se supone, por lo que tengo entendido, que realmente es muy poderoso, mucho más de lo que aparenta en la película, porque en la película básicamente se redujo a lanzo estrellitas para lotomizar a la gente, y también de la manera en la que murió también es un poco graciosa, también va un poco con el humor de la película, también siento que va también con el estilo de la película también en general, pero para los que saben también un poco más del personaje es como que, no sé, choca de alguna manera, y precisamente entiendo un poco lo que quieres decir de que ojalá solo haya sido alguien de su misma especie, o que una estrellita más de las que soltó Starro y por alguna razón sobrevivió, o de alguna manera no sea el Starro como tal, porque sientes que pudo haber dado para más, o que pudo haber sido más en general, sí. Sí, es un poco chocante, precisamente es un villano a nivel Liga de la Justicia, es un villano icónico de la Liga de la Justicia, el villano el Starro el Conquistador, y recientemente lo hicieron incluso más poderoso porque él te dicen que él es un depredador alfa sobre los depredadores alfa. Él venía de un superplaneta donde la flora y fauna te comían porque te comían, y él lo conquistó e inició una conquista universal.
hasta que fue detenido en la Tierra por la Liga de la Justicia. Aquí puede entenderse porque era una versión joven o pequeña, entre comillas, lo encontraron y era más pequeño que un humano, y solo pasaron 30 años, no sabemos ni siquiera si eso es algo significante para su especie o para él mismo. Es, choca bastante, lo derrotaron con un ejército de ratas, es un humor muy ácido, la escena queda espectacular con el soundtrack de Ratcatcher de nuevo, muy bueno, pero se siente al final vacío, se siente como era una amenaza, de un momento a otro pasó de ser una amenaza que nadie podía detener a una amenaza que ya está muerta y nunca vamos a volver a ver. No sé, se siente un desperdicio completo allí. Y yo creo que eso es lo último que se podría tocar de esta película, el clímax. Primero, como dicen, está bastante nerfeado y de sus enormes poderes se redujo a aventar estrellitas que controlan mente o matan. Algo así como el fancómic de terror de El lado oscuro de Patricia Estrella. Pero también tiene bastantes escenas buenas en ese clímax. F por Dotman, donde daña un poco a Starro y soy un superhéroe y chin, lo mata a un brazo, lo dejaron como mosca al pobre. Y también la escena final, siento yo que solo James Gunn es capaz de ver chingona una escena de unas ratas entrando a una estrella de mar gigante y comiéndosela por dentro. No puede ser. O sea, fue un clímax tan bien hecho por la cámara, por la música, por la iluminación, que se te olvida que son, o que no se siente que son ratas comiéndose vivo por dentro a un alienígena con forma de estrella de mar. Es Es como un bastante... final súper random que está visualmente muy bonito, pero cuando empiezas a pensarlo dices, ¿qué carajos fue eso? Es una escena así muy que solo se le podría ocurrir a James Gunn en términos generales, porque ejecutada, está bien ejecutada, es una idea ingeniosa para los poderes de Ratcatcher, una forma ingeniosa de deshacerse de un villano de ese tamaño, pero al mismo tiempo es como, ¿eh? De alguna manera también te saca un poco de onda, ¿no? Porque ya habías visto desde antes cómo no le podían hacer daño con armas casuales. También veías que literalmente lo único que le podía hacer daño como tal era Polka Dot Man, porque pues sus cosas, sus puntitos derretían casi todo. Entonces era, de alguna manera yo llegué a pensar de que Polka Dot Man iba a ser la razón por la que lo derrotaran, porque sus puntitos eran demasiado OPs en algún momento de la película. Pero de repente el mar de ratas atacó y no puedo, realmente parece que me intento quejar de la escena, pero estuvo muy bien hecha y también me gustó mucho. Estoy muy a favor también de la escena porque en serio pega en general con el ritmo de la película, pega muy bien con la ambientación, pega muy bien con los personajes, es tan bizarra que va bien con la película. Y también me gustó los momentos de humor viendo a cómo Bloodspot llega y ve todas las ratas y se caga encima y literalmente se hace bolita en el suelo. Y también me encantó, sobre todo lo que me encantó fue ver a Sebastián comandando a todas las ratas. Sí, o sea, estuvo bueno, o sea, otra vez, es una escena muy bien hecha, pero es una jalada. Sí, O yo sea, espero que en Corto Maltés haya una estatua a mi panel Sebastián y la rata sea el animal nacional de Corto Maltés. Y no me voy a enojar, me voy a enojar mucho. sí, yo creo que, como ya dijimos, el MVP de esta película se llama Sebastián la Rata. Pero bueno, en términos generales, ¿qué les pareció la película? Ya viendo hablando de todo esto. Pues, como ya dije, para mí es la mejor película o de mis películas favoritas ahorita de lo que he visto de DC Universe. Tal vez, solo tal vez por abajo de El Guasón. Sí, ya lo sé, soy mamador, Tony mamador. Pero junto a Man of Steel es mi favorita de todo lo que he visto de DC actualmente. Se me hace una película que deja por un lado la oscuridad que se había predominado en el universo extendido de DC y llega una fantasía, bueno, una historia bélica bastante psicodélica y lunática y ácida, que es bastante entretenida al final del día. Yo creo que para el quien le gusta el humor ácido y el entretenimiento loco, sí, es perfecta.
me parece una gran película. Es lo único que tengo que decir en mi conclusión final. Gran película, pero que tiene sus jaladas, pero que están tan bien hechas que compensan. A mí en lo personal se me gustó mucho la película. No a punto de decir que es de mis favoritas de DC, porque personalmente me gustó mucho Wonder Woman. Sí, también soy mamador. Me gustó mucho Wonder Woman y Aquaman, pero eso únicamente por gusto personal. Me gustó mucho Aquaman, porque es de mis personajes favoritos Aquaman. En serio, me mama Aquaman. Y quizás también por el Snyder Cut, pero aparte de eso, tiene también, no sé, cumple con mi ideal también de película porque es redonda, te cuenta bien la historia, desarrolla medianamente bien los personajes, hay momentos muy entretenidos, no molesta en, precisamente no se molesta en mostrar sangre cuando hay escenas de acción, no tiene miedo en ser brutal cuando tiene que tomar las cosas cuando son brutales, muy bueno el humor. También me gustó esas pequeñas escenas serias que se les daban. La relación entre Bloodspot y Ratcatcher también me gustó mucho. En general, es muy buena película. A mí me gustó mucho y precisamente también, como dijeron, quizás lo único, un par de chistes y un par de momentos que fueron una jalada completa, pero que para mí solo hacen, no sé, como que dan su puntito extra a la película precisamente porque cumplen bien con ese tono, porque en general la película también hay muchos momentos en los que dices, es una jalada, pero no sientes que diga, no sé, queda tan bien con la película que realmente no los puedes criticar esos momentos. Sí, en general creo que la película tiene su propio ritmo particular. Cuando quiere ser graciosa es graciosa, cuando quiere dar acción da acción, cuando quiere ser brutal es brutal, cuando quiere ponerse seria realmente lo logra. Es un popurrí de emociones muy bien logrado. Tiene sus fallos, sí, ninguna película es perfecta, en especial una de este género. Creo que su mayor problema es cuando te pones a pensar ciertas situaciones, es cuando te das cuenta de que, tal vez por ser extrañamente bizarras, extrañamente random o extrañamente ejecutadas. Pero es precisamente eso, solo es cuando empiezas a pensar lo demás, cuando quieres buscarle los defectos, a toda película vas a encontrar, esta no es la excepción. Tal vez sea un poquito más fácil. Tengo defectos que realmente sí me molestaron durante la película, principalmente la cuestión de los villanos, porque bueno, esta película se siente como que el punto principal es el desarrollo de los personajes y el conflicto está solo allí por un motivo, ¿cómo decirlo? Como una excusa para unirlos, mejor dicho. Creo que ese es el mayor problema que tengo. El trato con Starro, de Tinker, con Luna, se siente intrascendente o de fondo para lo que realmente es la motivación general de la película, su desarrollo. Fuera de eso, la presentación de los personajes, su evolución, el hecho de los que sobrevivieron y los que tienen mucho que dar, también es un punto bastante positivo porque, bueno, es un universo extendido, es un multiverso de películas, porque sí, ya The Flash básicamente es una confirmación que nos va a meter también el multiverso acá, un sello ¿cómo decirlo? Imperdible dentro de una marca que es de DC, que lo introdujo a los aspectos de los cómics y quien más lo explota es DC. Creo que es algo perfecto. Y siento que, bueno, esos son sus mejores puntos. Están mis 5 películas favoritas de todo el universo de DC en los cines, al menos de lo que es del universo compartido. No creo que sea la mejor, pero realmente es imperdible. La puedes ver para quitarte un rato el aburrimiento, porque quieres ver algo bueno, porque te encañaste con los personajes. Tiene muchísimos puntos por lo que verlos. Si alguien lo critica nada más por criticarla, es porque es mamador. Porque es una película de acción bastante perfecta, bastante bien hecha y bastante bien llevada. Además, sus aspectos técnicos son bastante buenos. Tiene un muy buen CGI, tiene un muy buen vestuario. O sea, las vestimentas que tienen aquí Peacemaker, Bloodsport, son espectaculares, son hermosas visualmente, prácticamente también están bastante bien llevadas. La cabeza de inodoro de Peacemaker es perfecta. El nuevo traje de Bloodsport, que también ya pasó a todos los cómics, e incluso Ratcatcher, aunque tiene un outfit muy sencillo, está bastante bien logrado. Y pues no olvidemos el CGI del pana Sebastián, que mis respetos. Sí, yo creo que como anotación final, por lo menos por mi parte, es que efectivamente es, creo yo, a riesgo de equivocarme, la película que tiene más exactitud con los trajes de algunos personajes.
porque el de Peacemaker es casi calcado de los cómics, tal vez con ciertas libertades para comodidad, pero yo sí lo sentí muy parecido. Y el de Bloodsport también, pero no sé si el traje que vi en el cómic más reciente donde vio a Bloodsport es por esta película o al revés, ya era un traje que existía y decidieron traerlo de vuelta. Pero ante todo me gustó mucho la exactitud. Es más, hasta Harley trae un traje un poco parecido al inicio, en la primera escena, tiene un traje bastante parecido al que llegó a portar en el run de Tom Taylor de igual de Suicide Squad. Que fue igual de intrascendente en la película como lo fue en el cómic. Para ahí nada más una acotación. Pero sí creo que no habría mayor cosa que agregar. Bueno, a mí me gusta siempre hacer hincapié en la cuestión de verla ya sea subtitulada en inglés o con doblaje. En esta ocasión yo la vi con doblaje, me parece un trabajo bastante bien hecho. Tuve algunos conflictos con la voz que eligieron para Peacemaker, para John Cena. No sé si es porque yo veo a John Cena y siento que su voz tiene que ser una en específico. En esta ocasión, quien hizo la voz de Cena fue Jorge Vadillo, lo hizo bastante bien. Al principio me chocó un poco, pero creo que en el resto de la película me acostumbré y lo hizo bastante bien. Igual la voz, mis respetos para quien hizo la voz de Peacemaker. El coronel Rick Flag sigue siendo Irwin Dayan, que hace un trabajo muy bueno. Y Laura Torres como Amanda Waller, mis respetos porque sabe imprimirle perfectamente esa hijoputez que la caracteriza. Y es algo que le queda perfecto tanto al personaje como a Viola Davis. Yo la vi en inglés, sinceramente. Nada más porque no me gusta escuchar a John Cena con doblaje. No es como con La Roca, donde ya, por lo menos sí estoy mentalizado de que La Roca tiene una voz en español. Bastante chistosa y grave. Mm, yo como, no en general creo que no tengo ninguna anotación final porque, pues en general sí la película está muy bien. El doblaje en lo personal a mí también me gustó. Estuvo bien hecho en general. Yo no tengo absolutamente ninguna queja. En general todo estuvo muy bien. Los efectos visuales también estuvieron muy bien. En general me parece muy buena película, redonda, da puntos para hacer secuelas sin dejar ningún cabo suelto así muy grande, ni muy espectacular, ni nada en general. Cumple muy bien con todo lo que se propone, lo cumple muy bien y todo lo que intenta hacer lo hace bien. Para mí, una vez más, una película redonda dentro de lo que cabe, muy bien hecha. Y recalcando nuevamente lo que comentamos al inicio, que también se nota mucho la libertad que tuvo James Wan para hacerla y se nota que eso ayudó mucho al producto final. Y espero que Warner considere mucho esto, el hecho de que le hayan dado tanta libertad a James Wan para que puedan seguir todas las futuras películas que van a salir de DC, todas sigan el mismo camino y vayan para mejor. Pero bueno. Sí, yo si tuviera que hacer una última acotación, también sería hablar del personaje de Joaquín Cosio. Cuando se inició la película y aparecieron primeros leaks, apuntaban a que él iba a ser Vándalo Salvaje. Y desde ese momento me emocioné muchísimo. Resulta que su personaje no tiene nada que ver. Me desilusioné por eso, pero digo, pues es una expectativa que me hice yo solo. De todos modos, considero que hubiera sido perfecto para el papel. No lo fue, aún así, un orgulloso porque, bueno, Joaquín Cosio es un favorito del público. Actúa bastante bien. Y en este momento, aunque su personaje no va a ser trascendental para el resto del universo, hizo algo maravilloso. Espero poder volver a verlo. Igual como comenté al principio, soy un fan de Nathan Fillion. Me molestó no escucharlo con la voz de René García, que es su voz regular. Y yo espero en algún momento que, bueno, aquí fue su muerte, es un personaje reemplazable, desechable, podamos verlo en algún momento en alguna película futura. Para que Pero ahora sí bueno, se... si eso es todo lo que hay que decir, creo que, bueno, en esta ocasión fuimos Anka al monitor. Fernir 812. Y Kamen Rider Wizard. Un placer tenerlos aquí nuevamente, banda. Esperemos tenerlos aquí por mucho tiempo más y nosotros también estarles trayendo estas pequeñas pláticas y que disfruten un poco nuestras pendejadas mientras van en su carro, van a la tienda, están tonteando, lo que sea. Un placer de nuevo estar aquí. Nos vemos hasta la próxima.